Cuenta la leyenda que en los bosques del Faedo, sí, del Faedo de Ciñera, una hembra gitana, desesperada por conseguirse un esposo que la acompañase siempre, cada atardecer se alejaba de su campamento y se adentraba en los bosques en busca de la luna. Una vez adentro del bosque, esperaba que anocheciera para empezar su danza de la luna. Muy entusiasmada y sin perder más tiempo, danzaba muy felizmente en espera de que la luna mágica le viera, ya que como había escuchado a las ancianas de aquel campamento donde vivía, quiso ponerlo en prueba. Aquella luna se asomaba muy sigilosamente y veía cómo aquella gitana iba cada noche a danzarle y sin descansar hasta que llegara el alba. Cada vez aquella gitana veía la luna y sentía más ganas de danzar, aunque eso significaran vejigas en sus pies. Danzaba y danzaba y no le importaba que pasaran los días, y si la luna no aparecía, ella continuaba yendo hasta que la luna le respondiera. Así pasaron todas las estaciones de la luna, pero aún no le respondía. No le respondía. Y en lo que ella se preguntaba: ¿cuántas lunas tendrán que pasar para que la luna mágica me escuche? Pero estoy segura que un día ella responderá. El último día de la luna llena, aquella gitana, esperanzada de que por fin fuese escuchada, bailó, bailó y bailó hasta no sentir sus pies. Y casi amaneciendo, aquella gitana se sentó y se quedó dormida. Gitana, gitana, ¿a qué has venido? Oh luna, por fin has venido. He estado varias noches aquí esperándote y hasta hoy has venido. Gitana, gitana, te he estado observando y he visto que tu corazón es puro y sincero. He venido a ver qué decir. Oh luna, te pido que no pase más tiempo y me des un calé. ¿Es eso lo que has venido a pedirme? ¿Es eso lo que deseas? Si eso es lo que deseas, eso tendrás. Solo hay una condición. El primer hijo que tengas de ese hombre, me lo tendrás que dar a mí. Lo que sea, con tal de que tenga lo que te he pedido. Este es nuestro pacto. Ok, luna mágica de la noche. Al pasar varios días, aquella gitana se sienta en la espera de su amado.
cuando de repente su corazón se exalta. Y es porque en el horizonte se ve un gitano caminando hacia ella. Y cuando él la vio, sus miradas se cruzaron y fue amor a primera vista. Él le entregó una flor extravagante que su aroma era como el aroma del amor. Luego de un tiempo, aquella gitana queda embarazada y como era un embarazo complicado, emprendieron un largo viaje y le dejó en casa de su madre para que así él trabajara y ella y el bebé que pronto vendría estuviesen a salvo. Madre. Al pasar de los días, aquel gitano había trabajado mucho para comprarle las mejores cosas a su familia, cultivando la tierra y estableciéndose en un solo lugar, cosa rara porque los gitanos nunca suelen quedarse en un solo lugar. Pasaron 3 años y aquel gitano creyó que eran días porque ansiaba ver a su hijo y también a su amada esposa, a quienes no veía desde hace mucho. Recorrió muchísimos caminos y al final empezó a correr porque su corazón saltaba de alegría. Hija, pero ese no puede ser hijo de tu esposo. Este es mi hijo, no puede ser. ¡Querido! ¿Esto qué es? Él es blanco y yo soy negro. Le daré esta flor para que se muera y porque no lo soporto más. Querida, ven acá. Esto es para ti. Aquella gitana, inocentemente, cae en la trampa de la luna, porque es con la misma flor de aquel pacto con la que cae muerta. Llevándose aquel niño en brazos, en el bosque, le abandonó. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. ¡Oh, Luna! ¡Por fin! ¿Qué digo? Es eso lo que deseo. Claro, es eso lo que deseo. Eso tendrás.
¿Esto qué es? Puede ser. Mi hijo, él es blanco. Y yo soy negro. Yo soy negro. ¿Qué quieres que te diga? Ándale.